servicio médico. ¿Cuál es el compromiso de esta comisión y gobierno para cumplir el artículo 4 constitucional y dar cobertura a los diversos padecimientos sin discriminar por cuestiones epidemiológicas? El compromiso, y me consta, de todas los integrantes de la Comisión de Salud es que coincidimos todos en que al día de hoy no hemos cumplido con el artículo 4 constitucional de garantizar la salud para todas y todos. Y entonces este proyecto nos parece que amerita toda nuestro tiempo, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para que finalmente podamos cumplir con con la salud, porque no hemos cumplido, y no digo nosotros, o sea, a lo largo de la historia. La pregunta 2, ¿cuál es el porvenir del registro de enfermedades de baja incidencia bajo este nuevo esquema y si se tiene pensado ampliarlo? Yo lo que entiendo y me queda claro es que es otro enfoque el de este gobierno y en particular del Instituto Nacional de Salud del Bienestar, en donde más allá de que podamos cumplir con la atención de determinadas enfermedades, es cumplirle a la gente, a la ciudadanía, a la población con salud para todas y todos. O sea, eso independientemente del título de la enfermedad o de la frecuencia de la enfermedad. Creo que finalmente ese es el compromiso y nosotros como legisladores estamos dispuestos a cumplir la parte que nos toca. Lo demás, a cada quien lo que le corresponda, que lo haga y lo haga bien, nada más. La última pregunta es de Marisela Valiente. ¿Qué instrumentos de inversión se harán para brindar acceso de salud con tecnologías nuevas? Bueno, la verdad es que lo nuestro es lo de la ley, lo de verificar lo que al día de hoy tenemos, y por lo demás creo que esto correspondería más bien a la Secretaría de Salud y al Gobierno federal. No es algo que, porque dice que a la doctora Miroslava, pero no, yo paso. Gracias. Enseguida, bueno, le damos la palabra a la maestra Ivonne Cisneros, que tiene una buena cantidad de preguntas. Bueno, tengo por lo pronto una pregunta de María del Socorro Negrete, preguntando que cómo garantizar cómo garantizará el instituto que no se suspendan los tratamientos a los pacientes con enfermedades de gastos catastróficas y otros. Bueno, miren, me parece de lo más oportuna la pregunta y la agradezco muchísimo, porque lo que ha estado corriendo en los medios respecto a esta temática pareciera realmente un desconocimiento de lo que está presentado en la propuesta de ley. Si ustedes pueden analizar la Gaceta Parlamentaria y la propuesta que ahí está publicada, se puede constatar que en la propuesta de reforma hay un artículo que es el 77 bis, que corresponde al capítulo 6, y el capítulo 6 precisamente habla del Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos. Y este artículo 77 bis 29 es lo suficientemente explícito al respecto y señala lo siguiente. Creo, discúlpenme si que lo vaya a leer, pero me parece muy oportuno porque de pronto, sobre todo a partir de ayer y la conferencia que dieron algunos subsecretarios, entró como una especie de pánico social dirigido hacia todas aquellas personas que hoy son atendidas por diferentes padecimientos que denominamos de gastos catastróficos. Y la verdad, lo único que refleja es que no han leído la ley, con todo respeto, la propuesta de ley. Este artículo señala
con el objeto de apoyar la prestación de servicios y medicamentos asociados respecto de enfermedades que provocan gastos catastróficos, las diferencias imprevistas y las necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, se constituirá, administrará por la Federación un fondo de reserva. Es decir, no voy a ahondar más en el artículo, solamente les sugeriría que lo pudieran revisar, porque desde luego este gobierno es un gobierno muy responsable y sin duda tiene perfectamente diagnosticado cuál es la situación epidemiológica en el país y cuál es la situación de todas aquellas personas que padecen alguna enfermedad catalogada como gasto catastrófico. Quiero aprovechar porque sé que muchos nos están escuchando por red, para decir que no hay nada de qué preocuparse, que sabemos perfectamente cuántas y quiénes son las personas que hoy están atendidas en las escasos 66 tratamientos que ofrece el Seguro Popular. Como ejemplo, les puedo decir que tenemos 9,256 personas atendidas por cáncer de mama, 1,699 por cáncer de colon y recto, 1,792 de ovario, 3,584 personas por cáncer cervicuterino, y así les podría decir de los 66 padecimientos que tenemos. Estas personas continuarán desde luego con sus tratamientos, pero la buena noticia, por lo que debe estar feliz la población, es porque este fondo, que ha sido constituido con criterios de exclusión, transitará a ser un fondo con criterios de inclusión. Y entonces hemos venido escuchando la gran preocupación en defensa de todas las personas incluidas. Y desde luego que nosotros vamos a proteger a todas las personas incluidas, pero vamos a proteger y estamos luchando, no de hoy, de muchísimos años atrás, porque venimos de todo un movimiento por el derecho a la salud de décadas. Y vamos a luchar por todos los excluidos, por todas aquellas personas adultas que padecen leucemia y que no están incluidas, por todas aquellas personas que sufren de un accidente y que mueren por falta de atención oportuna, porque no están incluidos los traumatismos, porque no están incluidos el traumatismo cráneoencefálico, porque no está incluido ni siquiera el traumatismo de cara, de nariz, de maxilar, de rodilla y muchos otros padecimientos que no están incluidos, que no está incluido el cáncer de pulmón y muchas más. Y entonces, durante estos meses hemos tenido que escuchar cómo padecen muchísimos enfermos que no están incluidos. Porque el famoso fondo de gastos catastróficos, que hoy tanto defienden quien lo construyó con esta visión de exclusión, es un fondo que excluye, es un fondo inequitativo, es un fondo para unos cuantos. Pero más allá de que esta es la intención general, quiero decirles que hay recursos suficientes para eso y que el hoy lo que se conoce como fondo en un fideicomiso, tenemos 101,000 millones de pesos, de los cuales están comprometidos para gastos catastróficos hasta el 30 de junio estaban 35,799 millones específicamente para gastos catastróficos. Y que quiero informarles que las administraciones anteriores del Seguro Popular ni siquiera se habían dado a la tarea de hacer una revisión de ese compromiso.
el día de ayer hemos descomprometido 12,000 millones de pesos que estaban ahí, pasivos, guardados, sin ninguna utilización, mientras muchas personas se mueren. Y los hemos pasado el día de hoy, el día de ayer, a través del Comité Técnico del Fideicomiso, que es un órgano colegiado, los hemos pasado a la situación de disponible. Por lo tanto, hoy tenemos disponible en ese fondo específico de gastos catastróficos los 46,000 millones que teníamos disponibles, más los 12,000, que nos da un total de 58,000 millones. Eso sin considerar los otros fondos del fideicomiso que tienen que ver para infraestructura. El señor presidente ha dicho muy claramente, y lo ratificó hoy en la mañana, que habrá 40,000 millones de pesos adicionales para el próximo año, de lo que ya de por sí son los 72,000 millones del Seguro Popular. Entonces, el tema no es nada más de dinero, el tema es de visión, de tener una visión inclusiva, de trabajar por un sistema de salud inclusivo, de eliminar la inequidad y de hacer un adecuado uso del recurso público disponible. No se trata nada más de ponerle más dinero. Qué bueno que va a haber más dinero, pero a través del INSABI se va a centralizar la ejecución del recurso. No podemos seguir apostando a los desvíos cotidianos y públicos que se han venido cometiendo con los recursos federales del Seguro Popular y del ramo 33 por las entidades federativas. Entonces, hay, desde luego, la voluntad y el recurso y los procedimientos para que todos los enfermos que hoy están padeciendo cualquier enfermedad de gastos catastróficos sigan cubiertos sus padecimientos. Muchas gracias. Gracias, maestra Ivonne. Nos faltaba eso. Enseguida le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Sbarch, que sí tiene varias preguntas por ahí. Muchas gracias, diputada Miroslava. José Knipen, de la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pregunta: ¿cómo se incluirá la población solicitante de la condición de refugiado y refugiada en el nuevo sistema de protección social en salud? Muy bien. Bueno, respecto a la población refugiada e inmigrante, el INSABI se posiciona en tres aspectos. Uno es que nosotros abogamos por la protección en salud y por dar acceso a los servicios de salud al ser humano, independientemente de su condición migratoria, jurídica o económica. Entonces, justamente el Seguro Popular, al dar una cobertura, limitaba el acceso a la salud de la población migrante. El segundo componente muy importante es un componente conceptual que tiene el INSABI, iluminado por la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud, de que la migración no puede ser vista como sujetos de riesgo, sino más bien son sujetos vulnerables. Dicho de otra forma, los migrantes no nos van a enfermar. Los migrantes son una población vulnerable que requiere la protección y las garantías de sus derechos universales por parte del Estado. Y el tercer componente es que el INSABI tiene la profunda convicción, en total sincronía con el señor presidente, de que la solución de los problemas migratorios se solucionarán o se obtendrán buscando los orígenes de la causa migratoria, por lo cual festeja los lanzamientos o los llamados para el desarrollo económico en Centroamérica. La siguiente pregunta la hace el doctor Rufino Malpaso y dice: ¿cómo se llevaría a cabo la capacitación de médicos para comunidades rurales? Bueno, estamos justamente trabajando
con la UNAM, particularmente con el doctor Halve. Particularmente para mí es un verdadero honor porque el doctor Halve fue mi maestro de medicina interna y le tengo un profundo aprecio y agradezco su presencia en esta mesa, doctor Halve, maestro de una generación muy importante de internistas en el país. Y estamos convencidos de las potencialidades para academizar el primer nivel. Buena parte de los problemas de resolutividad que tenemos en el primer nivel radica en que el primer nivel no se encuentra beneficiado por este círculo virtuoso de la presencia de residentes que mete a las entidades en una dinámica de aprendizaje y convierte a las unidades médicas en centros escuela. Entonces, estamos haciendo ya una estrategia para academizar el primer nivel con uso de múltiples plataformas y encuentros presenciales con coloquios científicos para permitir mayor capacidad de resolutividad en el primer nivel. La siguiente pregunta dice: ¿cómo será la captación de médicos para las comunidades más apartadas y rurales? De Mauricio Sevilla. Bueno, voy a ser honesto, es uno de los principales retos que tenemos en la dirección médica del INSABI, debido a que el país tiene una profunda crisis de distribución de los recursos humanos en salud. Esta crisis de distribución, que no es exclusiva de nuestro país, la comparten otros países, responde a que la distribución de los médicos sigue el patrón del mercado y por lo tanto los médicos encuentran mayores incentivos en zonas urbanizadas y no así en zonas rurales. Para ello vamos a hacer una estrategia que se va a llamar Médicos para el Bienestar, que el primer componente de esa estrategia o de este grupo o este colectivo de médicos que se va a formar es recuperar el espíritu ético, social, humanitario que tenemos todos los médicos, por el cual decidimos estudiar medicina, que es el llamado al dolor humano. Y recuperar ese espíritu deontológico de la profesión para participar en un grupo que quiera dedicar algunos años de su vida para reconstruir el sistema de salud, sobre todo en comunidades rurales. En cuestión se propondrá que estos médicos se inscriban en el grupo y puedan estar 3 años en comunidades rurales a cambio de una cartera de incentivos. Esos incentivos serán económicos. Ese médico, como lo ha señalado el señor presidente, ganará más que un médico de su mismo nivel que esté en una ciudad. El segundo componente para fomentar el incentivo es que si el médico asegura la permanencia de 3 años en la comunidad pueda obtener un grado de especialización en atención primaria en la salud. Ya estamos trabajando con la UNAM y con el Consejo Nacional de Salubridad en ello. Social, los incentivos sociales. Y incentivos sociales también, incluso se están identificando potencialidades de facilidades de vivienda para generar esos incentivos. Y los que se tengan que generar. Existen muchas brechas que generan que el médico no pueda hacer un ejercicio pleno de su profesión en una comunidad rural. Estas brechas no solamente son económicas o sociales, existen muchas otras. Por eso el paraguas, el gran componente unificador de esta campaña de reclutamiento será el rescate del espíritu humanitario, de la convicción ética, del compromiso deontológico con todos los mexicanos. Por último, me preguntan Frida Romero, uno de los principales problemas del esquema actual es la corrupción. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para combatir la corrupción en el INSABI y quién se va a encargar? Bueno, sí, la construcción del INSABI, este colectivo que trabajamos con una gran convicción en recuperar el sistema de salud desde abajo con los excluidos, como decía la maestra Ivonne, quiere generar todos los mecanismos
imaginables para que no vuelva a ocurrir espacios que permitan el uso discrecional del erario de la nación. Para ello estamos trabajando de forma muy cercana con la secretaria de la Función Pública y con su equipo, con lo cual el instrumento que alimente el nacimiento del INSABI tendrá un robusto serie de mecanismos para evitar la corrupción. Es lo que yo podría decir al respecto. Muchas gracias, diputada Miroslava. Bien, muchas gracias, doctor Alejandro Sbarch. Le voy a dar la palabra al diputado Arturo Hernández para continuar con la ronda de preguntas. Es una pregunta que hace Ana Velasco al doctor Alavé. ¿Cómo garantizar la permanencia y fortalecimiento de un sistema de farmacovigilancia en un modelo de dispensación unitaria, donde se pierde la información sobre fabricante, lote y otros datos fundamentales para la farmacovigilancia? Sí. En realidad, la farmacovigilancia empieza desde que se distribuye el fármaco y tiene una fecha de caducidad que casi siempre dura un poco más de tiempo, esta fecha de caducidad. Si nosotros en un momento determinado, y lo comentaba al principio, pudiéramos manejar a granel en un momento determinado los fármacos y que el farmacéutico pudiera darle las 6 tabletas o las 2 ampolletas en lugar de darle la caja con las 20, etcétera, etcétera, y que, por un lado, o si no, por otro lado, que pudiera en un momento determinado la gente que le sobran estos medicamentos devolverla también al centro de salud y que pudiera haber una distribución uniforme de todos los fármacos, podríamos garantizar en un momento determinado que los fármacos pudieran estar vigentes y de esta manera poder manejar la farmacovigilancia. Creo que unirnos todos, los empresarios, los de los seguros, etcétera, etcétera, podría en un momento determinado facilitar muchísimas cosas. Finalmente, el producto final, que es la seguridad del paciente, la integridad del paciente, el bienestar del paciente, nos va a incluir prácticamente a todos. Y una manera de incluir a todos es, ya estamos haciendo todo un programa en donde parte de la industria farmacéutica, por ejemplo, pudiera patrocinar las becas en un momento determinado para que estas becas pudieran hacer que la educación del paciente sea un poquito más fructífera. Y con esto respondo también a otra pregunta de Roberto Mayén, que pregunta de qué manera podemos en un momento determinado seguir influyendo en la actualización. Entonces sí tenemos que educar al médico y también tenemos que educar al paciente, y estamos haciendo programas de educación al paciente, sobre todo y fundamentalmente en enfermedades crónicas, que el paciente conozca las enfermedades crónicas. Y también parte de la educación del paciente es que tenga paciencia a veces en los centros de salud, en donde pudiera esperar la consulta, porque uno dice, tienes la consulta a las 9 de la mañana y si a las 9:15 no te atendieron, ya estás muy enojado. Y lo que pasa es que el paciente de las 9 probablemente requirió 1 hora y el paciente de las 9:15 a lo mejor requirió 3 o 5 o 10 o 15 minutos. Y esto habla de una buena calidad de atención. Es decir, debemos de quitar el paradigma de decir cada 15 minutos se ve a un paciente, porque entonces se ve mal a los pacientes. Hay pacientes que requieren 1 hora y hay pacientes que requieren 15 minutos. Y todo esto va a ser parte de la educación que nosotros estamos tratando de promover a través de la Academia de Medicina, la educación hacia el paciente por un lado y la educación hacia el médico también por otro lado. Y la integración de todos nosotros en función al paciente creo que va a ser muy, muy importante. Todas las aportaciones que se puedan dar, no necesariamente económicas, sino las ideas que se puedan dar de parte de los seguros, de parte de los empresarios, etcétera, etcétera, esto va a redundar fundamentalmente y va a traducir la mejor calidad para el paciente. Bien, vamos a continuar con las preguntas a cargo de la diputada Ángeles.
Las que me toca compartir son dos para Cristian Roberto Morales, ¿sí? Del OPS. La primera es de Francisco José Moreno Torres y la pregunta en concreto es: ¿cuál es el papel que deben de jugar los municipios en el esquema del instituto? Y la otra sería del doctor Salvador Grillasca, que es: ¿cuál sería su recomendación puntual al INSABI para integrar en su operación la salud ambiental y la medicina tradicional? Bueno, muchas gracias por las preguntas. La verdad que en realidad quienes deben de responderla en forma más específica debiera ser el INSABI o la Secretaría de Salud. Sin embargo, podemos decir desde el punto de vista de la OPS qué es lo que pensamos. El papel de los municipios es fundamental, a tal punto que la Organización Panamericana de la Salud en este momento está presentando a sus Estados miembros, México incluido, en el Consejo Directivo que vamos a celebrar en septiembre, celebramos uno por año, una resolución para una nueva estrategia de promoción de la salud. Esta nueva estrategia de promoción de la salud consta de varios ámbitos y uno fundamental es el del desarrollo, despliegue de la promoción de la salud en el ámbito territorial. Y en ese ámbito justamente el municipio juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es en el municipio en donde mejor se pueden expresar las políticas de acción intersectorial para abordar justamente los determinantes sociales y medioambientales de la salud. La intersectorialidad hay que desarrollarla y desplegarla tanto desde arriba en el desarrollo, diseño y discusión de políticas públicas, incluyendo en el Parlamento y en el Senado, pero hay que aplicarlas abajo, hay que aplicarlas también en función de lo que es esto que se estaba conversando recién, que es la implicación de la comunidad, la implicación de las personas, la implicación de las familias en la responsabilidad que tienen también de su propio cuidado. Entonces, nosotros entendemos de que trabajar en los municipios como escenario fundamental para abordar estas problemáticas es clave. Pero no solo eso, es también, si pensamos en las redes integradas de servicios de salud, justamente donde el sistema de salud se puede interlazar, se puede imbricar de mejor manera con los territorios locales. Recordemos que ahí está la clave, se necesita conocer la situación de salud específica del territorio que está a cargo, del cual está a cargo la red integrada de servicios de salud. Es desde ese conocimiento, desde esa situación de salud en donde vamos a conocer no solo las características de nuestra población, cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos, de qué edad son, sino que también cuáles son los factores medioambientales y sociales en los que evolucionan el nivel con respecto al nivel de pobreza, con respecto a la calidad del empleo, con respecto al tipo de vivienda, con respecto al saneamiento ambiental y con respecto, por supuesto, también a la calidad del aire y muchos otros. Entonces, creemos nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud que los municipios son claves en esto. ¿Cómo trabajar la salud ambiental? La salud ambiental se trabaja desde todas las políticas, y se trabaja también incentivando la participación social. Y la participación social no son solo los individuos, son también las empresas. Y las empresas y las industrias tienen que pensar en ir eventualmente avanzando hacia la modernidad. Y eso significa repensando sus procesos productivos para que sean más amigables con el medio ambiente. Esas serían las reflexiones que podemos hacer al respecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Mande? Muy amable. Bien, vamos a darle la palabra al diputado Emanuel Reyes Carmona con las preguntas finales de esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Son 7 personas que están formulando preguntas, lo denominan como el director del INSABI, y en este contexto, yo quiero, maestro, precisarle a usted que
Independientemente de que el presidente Andrés Manuel le dio toda su confianza, también hay legisladores que confiamos plenamente en esa disposición que tuvo el presidente Andrés Manuel hacia su persona. Conocemos de su capacidad, su exposición ha sido espectacular y qué bueno que desde ahora usted se está involucrando, pues nosotros aquí en la Cámara de Diputados precisamente para eso estamos reunidos el día de hoy, para darle las herramientas necesarias para la creación de este proyecto, así que qué bueno, usted será seguramente el próximo director del Instituto de Salud para el Bienestar. Bien, y la primera de ellas es del maestro Juan Hernández. Y dice, con este instituto se garantizará la protección a la salud de todos los mexicanos. Esa es una. La segunda es Felipe Villegas. ¿Está contemplado fortalecer campañas de detección, por ejemplo, mastografía en cáncer de mama? ¿Cómo sería esta estrategia? ¿Cómo lograr una cobertura nacional? ¿Cómo acceder a los grupos más vulnerables? La siguiente es de Marco Antonio Castillo Morán y dice, la creación del INSABI es un acotamiento histórico, por lo tanto, se está considerando reconceptualizar la definición de salud, enfermedad como proceso y el reto es que surja un nuevo paradigma científico, metodológico y práctico o solo será una reingeniería. La siguiente es de María Luisa Guisa y dice, en el proceso de transición de Seguro Popular al INSABI, ¿qué garantiza la cobertura y atención a pacientes que ya iniciaron sus fases de tratamiento? Correcto. Sí, hay algunas que ya fueron contestadas y las otras sí vale la pena que se aterricen. Adolfo Martínez Valle, ¿cómo piensan asegurar un uso efectivo de los recursos a través del INSABI para garantizar la atención si no se está proponiendo un esquema financiero claro y transparente? La siguiente es de Carmen Pérez y dice, ¿cómo tienen contemplado en este instituto a la medicina tradicional integral alternativa naturista que incluso en algunos centros de salud desde hace 8 años se practica? Y la última, que es de Jesús Vélez Díaz, dice, habló sobre apoyar al personal médico de honorarios, sin embargo, ¿cuál es el futuro de los regímenes estatales de protección social en salud y su personal? Serían todas. Gracias, diputado Emanuel. Creo que ahí algunas preguntas son específicamente para el maestro Juan Ferrer y otras, decía Juan Ferrer, pero creo que son preguntas para la maestra Ivonne, pero hay que ellos se pongan de acuerdo. A ver. Con todo gusto. Mire, cuando nos preguntan de salud ambiental, medicina tradicional y naturista, yo les diría que no lo estamos pensando. Dice, ¿cómo lo están pensando? No, lo estamos construyendo. Miren, estamos haciendo un modelo de atención que se llama SABI y ahí se considera estas partes que nos preguntan, y qué bueno que la pregunte, porque siéntanse seguros que la estamos considerando. Es más, les voy a adelantar algo. Miren, a partir de mañana jueves, nos vamos a reunir con el titular del Seguro Social, el titular de médico que está por aquí, el doctor Víctor Borja, el equipo del ISSSTE, y vamos a hablar sobre estos temas del modelo de atención. Estamos poniendo sobre la mesa que todas las instituciones y después que todo el público califique el modelo de atención que nosotros proponemos una vez que sea aprobado por los señores diputados la creación del INSABI. Y ahí viene considerado la salud ambiental, la medicina tradicional y naturista. A Juan Hernández, que pregunta que si vamos a garantizar el acceso a la salud, yo le digo que sí. O sea, la respuesta es sí.
que si vamos a fortalecer campañas de cáncer de mama, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por revertir este mal, y estamos trabajando muy fuerte ya en los estados, coordinadamente con todos los secretarios de salud, con muchos secretarios de salud, y esos indicadores es una parte esencial que queremos revertir en el caso de cáncer de mama. A Marco Antonio Castillo, que dice que si vamos a recontextualizar la concepción de la salud, ya Alejandro Sbarch había sido puntual y dijo que no, pero bueno, se lo volvemos a repetir. Y Ivonne había contestado la pregunta de, sí va, la otra pregunta, y yo tengo 3 aquí. Miren, Marcela Vázquez pregunta, ¿cuál será la titularidad legal de las unidades médicas de primer nivel de atención que conformarán las redes integradas en atención primaria en salud, hoy propiedad de los gobiernos de los estados? La respuesta es, todos los centros de salud se propone que pasen al INSABI, por supuesto mediante los mecanismos legales conducentes una vez que esté aprobado el INSABI. Ahorita solamente hemos hecho un acuerdo de voluntad, tal como lo leí en mi exposición. Otra pregunta, Miguel Ángel Ramírez Villela dice, en la iniciativa de ley se establece que las entidades federativas deberán establecer acuerdos con la federación para que ésta se haga cargo de los servicios de salud. ¿Qué sucedería si no se establecen esos convenios? La verdad que es muy buena pregunta. Aquí la pregunta sería para todos los diputados, porque miren, conforme a la Ley General de Salud, en el artículo 77 bis, se establecen los mecanismos de transferencias y las fórmulas. Entonces, yo ahí sí soy respetuoso de la ley, tenemos que ser todos respetuosos de la ley. Es lo que indiquen los señores diputados y lo que ellos establezcan es lo que vamos a hacer. Otra pregunta de Marcela Vázquez. ¿Cómo se definirá el presupuesto 2020 del Instituto de Salud del Bienestar? Miren, estamos en proceso de planeación y el mismo debe ser entregado aquí el día 8 de septiembre, o sea, en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública en la estructura básica. Digo estructura básica porque es una estructura básica, muy pequeña, una estructura operativa para conformar una estructura programática. Entonces, en eso estamos trabajando. Conforme a lo que determine la Cámara de Diputados, nosotros seguiremos trabajando todos los días para que esto sea posible. Gracias. Bien, entonces lo que sigue es ver nada más si ya se terminaron las preguntas completas. Bien, no, ya nada más. Entonces damos por concluida la segunda mesa. Tenía por aquí otra pregunta, pero es para mañana también, cuando se van a ver lo de medicina alternativa y complementaria, es parte de las ponencias del día de mañana. Bueno, vamos a dar la palabra a 2 diputadas antes de concluir los trabajos. La diputada Irma Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, saludo afectuosamente a todas las personas que hoy nos acompañan del sector salud, así como a las personas que vinieron a exponer este tema. Saludo también a mis compañeras y compañeros diputados, algunos de la comisión, la mayoría de la Comisión de Salud. Bueno, una servidora, soy diputada presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y como ya bien lo dijo la diputada presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, hemos estado escuchando desde la mañana todas las
participaciones, ¿no?, de los expertos que vinieron a exponer los temas. A mí me gusta primero escuchar y luego opinar para hablar un poco con fundamento. El tema del sector salud, como ya se ha mencionado, pues es uno de los rubros que más devastado está hoy en día. Yo, la verdad, lamento mucho la situación actual que vive el sector salud. Hablábamos con algunos doctores en Oaxaca y nos decían que los funcionarios públicos que habían sido responsables del sector salud en Oaxaca hasta podían ir a la cárcel por crimen de lesa humanidad. Habían 2 informes, 2 diagnósticos, el oficial y el no oficial. Y el oficial maneja cifras muy alegres, ¿no?, pero el no oficial obviamente que refleja la realidad. Y la realidad, por lo menos en Oaxaca, es que las clínicas de salud están desmanteladas, los hospitales, ya se daban los datos de los hospitales que quedaron inconclusos en varios estados. Pero hablemos de la tipología de ciudadanos que tenemos en todo el país. Hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Los ciudadanos de primera son los ciudadanos que sin ningún problema pueden acudir a un particular para atenderse y no pasa nada porque tienen cómo solventar los gastos tanto de la consulta como de los medicamentos. Los ciudadanos de segunda son los que de alguna manera tal vez no pueden pagar una consulta particular, pero tienen ese servicio de salud porque son afiliados al IMSS o al ISSSTE. Pero ¿qué pasa con los campesinos, con todas esas personas que jamás han pisado una clínica? O esas personas que en los pueblos no tienen la más mínima protección en su trabajo y cuando sufren una lesión, pues la salud es lo último que importa porque hay hambre. ¿Qué sucede en esos casos? La gente se muere. Hablamos, hace rato se decía que hay 20 millones de mexicanos y mexicanas que aún no tienen acceso a la salud, pero es la cifra oficial. Las cifras oficiales siempre son alegres. La verdad es espantoso lo que ha ocurrido en nuestro país. El desmantelamiento del sector salud y todos esos elefantes blancos. Pero aún así, las clínicas que están funcionando a medias no tienen medicamentos y uno que va a las comunidades, la gente te dice, solo me puedo enfermar de lunes a viernes porque sábado y domingo tengo prohibido enfermarme porque ya no tengo servicios de salud. Y hay una enfermera pasante que dice que no le han pagado y ni tiene siquiera un contrato en el sector salud. ¿Y qué obligación o qué compromiso tienen ese tipo de trabajadores? Hacen lo que pueden si ni siquiera hay el material para asistir a las personas. Los campesinos que sufren mordeduras de culebras y de víbora, ahí se mueren. No hay antiviperinos. Los niños, las mujeres, los niños que tienen alguna deficiencia que requieren de atención especializada, estamos luchando porque encuentren una cama y te dan la atención en 2 o 3 meses y bien te va. Es triste. Y por eso yo no coincido con lo que se decía en la mañana, que no hay un diagnóstico. Claro que lo hay. ¿Cómo no va a haber?
Claro que hay un diagnóstico y no es el oficial, es el real, el que palpamos todos los días. La gente eligió, la gente salió a votar el día 1 de julio y esto no es político, son cifras que pongo en la mesa. La gente decidió un cambio porque estaba harta de esta situación y lo que requerimos es un cambio. Y lo que yo quiero no es pregunta, por eso me esperé al final. No estoy haciendo pregunta. Solo estoy haciendo una pequeña reflexión a propósito de que hoy se está abordando este tema. Y a propósito de que aquí habemos diputadas y diputados que habremos de revisar esta iniciativa. Y a propósito de que están aquí las personas que están atendiendo y van a atender estos temas de salud en todo el país. Es urgente atender estas necesidades básicas. Ya lo decía un ponente y lo dice la propia Constitución, la salud es un derecho que nos ha hecho valer, así como otros derechos, a la educación, a la vivienda, al agua. Entonces, si no resolvemos, si no hemos sido capaces de resolver lo básico, pues el tema de salud pasa a un segundo plano en la gente. Ojalá que podamos revisar lo suficiente esta iniciativa, lo suficiente para que se atiendan esas necesidades, pero que tampoco nos llevemos todo el tiempo analizando, porque la gente dice, se la pasan en puras reuniones, lo que queremos es atención. En el sector salud, un día que se pierde es un día que nos puede llevar a la muerte. Y como ya lo dije, sí hay diagnóstico, y quienes no estén convencidos de ellos, los invito a recorrer las comunidades. Okay. Gracias. Donde la gente pierde su vista, donde la gente pierde sus pies, donde la gente pierde sus brazos, donde la gente se va muriendo a veces en partes. Es importante atender este tema y yo aplaudo este espacio de discusión y yo de verdad felicito al sector salud y espero de verdad que entre todos podamos coadyuvar para que este tema que está como está se quede atrás y podamos resolver por lo menos esta necesidad básica de nuestro pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, pues coincidimos. La salud es prioritaria en este país y vamos con todo por todo. Al menos los de la Comisión de Salud y espero que no solos. Gracias. La diputada Frine. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues después de escuchar este sentido reclamo de Irma Juan Carlos, nuestra presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, pues todos nos solidarizamos con ella y obviamente le daremos seguimiento. Irma cuenta con ello, hay un gran compromiso con todos nuestros pueblos indígenas. Y bueno, perdón, maestro Juan Ferrer, es para usted la pregunta, porque no sé si yo no alcancé a leer muy bien toda la iniciativa de decreto, pero no vi por ningún lado cómo se va a incorporar IMSS Bienestar acá al instituto, uno, y después de que ya no existe Prospera y del cual IMSS Bienestar se hacía de aproximadamente 300 millones de pesos al año, atendiendo a 12 millones de mexicanos, mi pregunta sería, ¿cómo se le va a respaldar también financieramente? Gracias, y perdón por hacerlo a esta hora, pero bueno, pues dejamos que los demás terminaran. Gracias, maestro Ferrer. Le contesto, diputada Feiney, gracias, muy amable. Mire, el INSABI, si se aprueba la ley como está, sería
normativo nada más, sería como una parte rectora, porque el IMSS Bienestar va a seguir dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué son los 4 pilares que proponemos para ayudar al IMSS Bienestar? Primero, todos los medicamentos. Por eso la propuesta es nombrar a una persona que está por aquí, que se llama Alejandro Calderón Alipi, aquí está, para que se haga cargo, y ya lo está haciendo, está coordinado con la Secretaría de Hacienda, que se haga cargo de la entrega de todos los medicamentos. Tenemos un gran problema para la distribución de medicamentos. O sea, eso le está correspondiendo a Alejandro Calderón Alipi y está trabajando en eso y en un diseño también tecnológico en esa parte y viendo la compra consolidada. En la otra pilar, digamos, importante del INSABI está en lo de médicos, enfermeras y todo el personal que está relacionado a la salud. Y ahí está propuesto el doctor Alejandro Sbarch, que está aquí a mi lado, y le puedo decir lo que requiere el IMSS Bienestar. Sí son médicos, sí son radiólogos, sí son nutriólogos, sí requiere gineco-obstetras y sí requiere mucho personal. Lamentablemente, y lo digo aquí, como decía la diputada Irma, cuando uno recorre los hospitales se da cuenta de la carencia, y hay una carencia, pero yo creo que todos estamos sumados en este proyecto. Yo creo que debe ser un logro de todos y el apoyo que se dé va a ser una realización de todos los mexicanos, no de una sola parte. La otra es, un pilar importante es la infraestructura. Estamos proponiendo a Carlos Sánchez Meneses, el arquitecto, porque le voy a decir algo, cuando yo mencionaba que los hospitales del IMSS Bienestar se construyeron hace 40 años, la verdad, cuando uno revisa que estos hospitales rurales, la población en ese lugar era entre 3.500 a 6.000 habitantes. Pero tristemente, ese IMSS Bienestar continúa con un solo quirófano. Entonces, ahorita nuestra preocupación no es ir a decir vamos a ampliar el IMSS Bienestar porque hay que ampliarlo, no. Lo que hay que ver es cuál es la necesidad de la gente, qué enfermedades padece esa región, cómo está ahí y cuál es su necesidad real. Tal vez su necesidad real sean doctores, tal vez su necesidad real sea agrandar el tema del área de urgencias, o tal vez sea construir 1, 2 o 3 quirófanos, pero hay que hacerlo. Porque así como decía la diputada Irma, tenemos en nuestras carreteras cientos de accidentes, de traumas, que la gente está ahí y que no la podemos pasar a operación. Y que estamos haciendo operaciones en lugares inadecuados. Ya no quiero calificar, porque el doctor hace su mejor esfuerzo. O sea, no podemos decirle al doctor, no lo haga, él está tratando de ayudar. Y lo hace por ese humanismo y ese compromiso que tienen todos los médicos, o bueno, todos los que conozco. La otra parte importante que estamos viendo, hicimos con la Secretaría de Salud, con el doctor Pedro Flores y su equipo, un estudio con la ayuda de todas las secretarías de Estado para determinar ese personal que trabaja y que tiene 17, 18 años, que su condición laboral es honorarios y contratos. Y nos da un resultado, siempre mencionamos 80,000, pero le quiero decir la cifra, 87,416 o 26 trabajadores que trabajan en esa condición. Y para eso estamos haciendo un programa, por aquí se encuentra Víctor Lamoy, aquí está Víctor Lamoy, está yendo a todos los estados, está viendo con los secretarios de salud de los estados, con los secretarios de finanzas de los estados, está viendo, porque miren, en los estados se conoce esto como trabajadores sin fuente de financiamiento, así se aparece en el esquema, en la nómina, y les voy a decir algo, hay 16 fuentes de financiamiento o 17 en cómo le pagan a una persona. Quiere decir que sí hay fuente de financiamiento, pero ¿qué sucede? Llega el dinero de varias formas a los estados
y ellos lo toman para pagar esa nómina. Pero resulta que le deben al ISSSTE, le deben a, ¿qué le podría yo decir? Al ISR, le deben al fondo de pensiones y le deben a proveedores. Entonces, en todos los estados tenemos todo el estudio de cuánto de pasivo hay en cada estado y cómo le han hecho algunos estados que también son ejemplo en donde han encontrado pasivos y han logrado con una reingeniería financiera tratar de superar esto, porque también se enfrentan ya a problemas de embargos, y entonces tenemos que ayudar a los estados y también lo estamos haciendo. Entonces, estamos trabajando, así como decía otra vez, me refiero a la diputada Irma y decía, tenemos un diagnóstico de tierra, créanlo, y vamos a mejorar esa condición de lo que hoy tiene el país, pero con la ayuda de aquí. Bien, gracias, maestro Juan Ferrer. Quiero comentarle también con respecto a eso de cómo quedaría lo de el IMSS Bienestar. Tenemos la propuesta no pudo venir o estar hoy el licenciado Zoé Robledo, y él propone que puede estar con los diputados y diputadas de la Comisión de Salud el próximo martes a las 5 de la tarde. Creo que ahí pueden también aclararse muchas dudas, los que podamos venir. Es una conversación, es una reunión de trabajo, una mesa de trabajo con el licenciado Zoé Robledo para el próximo martes a las 5, y creo que muchas de las cosas que pudieran todavía quedar con respecto a ese tema se pueden aclarar. Está confirmado, sí. Sí, no, nos acaba de confirmar. No, aquí. Aquí. Bueno, eso lo quería comentar. La otra, el próximo, continuaremos con las mesas de trabajo de las audiencias públicas. El día de mañana iniciamos a las 10 de la mañana. La mesa 3 es el acceso y gratuidad a los servicios de salud, su integración y financiamiento. Ese es en el transcurso de la mañana. Y a las 3 de la tarde sería la mesa 4, federalismo y salud, distribución de competencias y los sistemas estatales de salud, para que nos acompañen igual mañana. Entonces, por el día de hoy, haciendo las 6 de la tarde, terminamos las mesas de trabajo. Y gracias a todas y todos.